Seguimos en el bloque 6 dedicado a la información en la empresa y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior vídeo, es decir, con la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias, o cuenta P&G para abreviar, recoge todos los ingresos y gastos que tiene la empresa a lo largo del año, con el objetivo de averiguar si a lo largo de ese año se han obtenido beneficios o si, por el contrario, ha habido pérdidas. Sin embargo, todos estos ingresos y gastos no se colocan de cualquier manera, se colocan de una forma determinada para poder tener una información clara y precisa. Primero se detallan los ingresos y los gastos de explotación. Al restar los gastos a los ingresos, nos queda el llamado resultado de explotación, también conocido como BAIT o beneficio antes de intereses e impuestos. Cuando hablamos de explotación nos referimos a todos aquellos ingresos y gastos derivados de la actividad ordinaria de la empresa. Por ejemplo, si la empresa se dedica al transporte de mercancías, los ingresos de explotación vendrán dados por los servicios de transporte que preste a sus clientes, mientras que los gastos serán los relacionados con esas actividades, como la compra de combustibles, el pago de salarios, la amortización anual de vehículos, los gastos de mantenimiento y cuantos otros se nos ocurran de este estilo. Por lo tanto, recordemos, explotación está relacionado con la actividad ordinaria de la empresa. Una empresa de transportes, como la que hemos comentado, podría tener muchos beneficios si los camiones se hubiesen comprado con recursos propios, o quizá pocos si se hubiesen comprado con préstamos y créditos y hubiera que pagar muchos intereses. Pero lo que realmente importaría en este momento, al hablar de resultado de explotación, sería si la actividad de transporte da o no beneficios por sí misma. Lo siguiente en la cuenta de pérdidas y ganancias es determinar el resultado financiero. Lo que se hace es bien sencillo, se suman todos los ingresos financieros y se le restan todos los gastos financieros. De esa manera el resultado obtenido es el resultado financiero. Si los ingresos superan a los gastos, tenemos beneficio. Y si los gastos superan a los ingresos, pues entonces hay pérdidas financieras. El quid de la cuestión en este apartado es determinar qué es ingreso y qué es gasto. En general, todo aquello que suponga cobro o pago de intereses, diferencias de cambio en moneda extranjera, beneficios o pérdidas en la compraventa de valores negociables como acciones, bonos, letras del tesoro y otros, implican cuestiones financieras. En general, podemos decir que este tipo de operaciones generan ingresos o gastos a la empresa no por su actividad ordinaria, sino por el manejo del dinero, bien porque se toma dinero prestado y hay que pagar intereses, o bien porque se invierte ese dinero y como resultado de esa inversión o se gana o se pierde a su vez dinero. Una vez que conocemos el resultado de explotación y el resultado financiero, ya estamos en condiciones de averiguar el resultado antes de impuestos, también conocido como VAT. Si ese resultado es negativo, entonces la empresa ha obtenido pérdidas en ese ejercicio, en ese año, y la cosa se acaba ahí. Los gerentes tendrán que dar explicaciones a los propietarios por los malos resultados, pero esa es otra historia que a la cuenta de P&G pues no le atañe. Pero si ese resultado es positivo, entonces se han obtenido beneficios y la cuenta P&G sigue, no se termina, porque en este caso hay que pagar el denominado impuesto de sociedades o impuesto sobre los beneficios de las sociedades. Este impuesto a día de hoy está situado en el 25% de los beneficios, es decir, que su tipo impositivo es el 25%. La empresa debe calcular la cuantía del impuesto y pagarla a Hacienda, por lo que del beneficio antes de impuestos se resta este importe del impuesto de sociedades y obtenemos, finalmente, el llamado beneficio neto. Esta cantidad es la que la empresa puede capitalizar en forma de reservas o bien pagarla a los socios como dividendos. Y aquí se termina la historia de la cuenta P&G. Vamos a hacer un ejercicio a ver si lo hemos comprendido todo. Bien, imaginemos que disponemos de la siguiente información relativa a los ingresos y gastos de una empresa. Lo primero que vamos a hacer es colocar cada una de las cosas que aparecen aquí en su sitio correspondiente a la izquierda, en la estructura de la cuenta pérdidas y ganancias. Y a continuación sumar y restar importes para llegar a determinar en último término el resultado neto. Vamos allá. En primer lugar tenemos las ventas. Las ventas claramente son un ingreso de explotación. A continuación tenemos la seguridad social a cargo de la empresa. Se trata de un gasto de explotación.
Los intereses por descuento de efectos, se trata de intereses que se pagan, por lo tanto estamos hablando de un gasto financiero. El consumo de mercancías o compra de mercancías es un gasto de explotación. Los alquileres que paga la empresa también son gastos de explotación. Los sueldos y salarios, otro tanto de lo mismo. Sucede lo mismo con las reparaciones y conservación, con los suministros, con la publicidad, con las primas de seguros, con los pagos que se realizan por transporte. La amortización del inmovilizado también es un gasto de explotación. Bien, la mayor parte de gastos van a corresponder a este apartado de explotación. Tenemos que darnos cuenta de que se trata de gastos relacionados con la actividad principal de la empresa y que no tienen que ver con cobro o pago de intereses o con beneficios de acciones, etc. Todo eso iría a ingresos o gastos financieros, como vamos a ver ahora. Los dividendos de acciones que vienen a continuación serían un ingreso financiero porque se cobran. Los intereses pagados por deudas se trata de un gasto financiero. Los rendimientos de activos de renta fija, en este caso rendimiento de activo de renta fija, entendemos que se cobra por esos activos, entonces se trata de un ingreso financiero. Las pérdidas derivadas de la venta de elementos del inmovilizado, esto es un caso particular. Se trata de un gasto de explotación, pero si fuese un beneficio derivado de la venta de un inmovilizado, de un camión, de una máquina, tendríamos que ponerlo igualmente en gasto de explotación, pero con signo positivo. Como aquí tenemos pérdidas, lo situamos en gastos de explotación. Y finalmente, tenemos el impuesto sobre beneficios, el 25% de, en este caso, el resultado antes de impuestos. Este impuesto de beneficio, sea cual sea, va a colocarse ahí. Bien, ahora si hacemos las sumas de todas las cantidades, veremos que el resultado de explotación nos da esos 177.000 euros, el resultado financiero es negativo, son pérdidas financieras de 86.000 euros, y si se las restamos al resultado de explotación, obtenemos un resultado antes de impuestos de 91.000 euros. Si le aplicamos el impuesto sobre beneficios, ese 25%, nos da los 22.750 euros para generar un resultado neto final de 68.250 euros. Esta cantidad la empresa decidiría qué hacer con ella, si entregarla a los socios como dividendos o si, por el contrario, capitalizarla en forma de reservas. Bien, después del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a adentrarnos en el mundo del análisis de la información contable que nos proporcionan tanto el balance como la propia cuenta P&G. En primer lugar, vamos a ocuparnos de un concepto muy interesante, se llama el fondo de maniobra. Dado un balance de situación, podemos calcularlo restando al activo corriente el pasivo corriente. Y esa resta nos puede dar un resultado positivo cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, o puede darnos un resultado negativo cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. ¿Qué es mejor para la empresa? Pues que sea positivo. ¿Y por qué? Pues vamos a verlo. Cuando el fondo de maniobra es positivo, como en este caso, esto quiere decir que hay una parte del activo corriente que se financia con fondos de largo plazo. Como sabemos, el activo no corriente está constituido por elementos que duran varios años en la empresa. Un camión, una máquina, unas instalaciones. Además de durar varios años en la empresa, esos activos no recuperan su inversión a corto plazo. Esto es, si compramos un camión por 80.000 euros, la empresa no va a recuperar la inversión en el transcurso del primer o del segundo año. Es probable que necesite más tiempo para eso. Por tanto, lo lógico es financiar ese camión con fondos de largo plazo, como el capital social o un préstamo a devolver a varios años. En todo caso, cuando el fondo de maniobra es positivo, como sucede aquí, todos los elementos del activo no corriente están financiados de esa manera. Es decir, la empresa tiene tiempo suficiente para recuperar esas inversiones antes de tener que hacer frente a los posibles préstamos que haya pedido para financiarlos.
No solo eso, sino que además sobran fondos a largo plazo para financiar parte del activo corriente. Esto es interesante porque le permite a la empresa adquirir elementos del activo corriente, como por ejemplo las mercancías, y recuperar su importe mucho antes de tener que hacer frente a su pago. También le permite financiar a sus clientes a plazos más largos, favoreciendo de esa manera las ventas. Es decir, un fondo de maniobra positivo le permite a la empresa tener capacidad de maniobra, le da un colchón de seguridad para no tener problemas con los pagos. Sin embargo, cuando el fondo de maniobra es negativo, eso supone que parte de los activos no corrientes se financian con fondos de corto plazo, que deben ser devueltos antes de un año. Eso supone un peligro importante de que la empresa no pueda hacer frente a los pagos, ya que si esos bienes del activo no corriente recuperan la inversión a largo plazo, pero están financiados con activos que hay que devolver a corto plazo, nos aparece un importante problema de falta de liquidez, de falta de dinero en efectivo para poder hacer los correspondientes pagos. Por eso es importante que la empresa tenga un fondo de maniobra positivo. En relación a la situación económico-financiera de la empresa, es decir, a la relación entre recursos disponibles y uso de los mismos, o lo que es lo mismo, a la relación entre el neto más pasivo y el activo, hay 5 situaciones posibles. De mejor a peor son las siguientes: el equilibrio total, el equilibrio financiero, el desequilibrio financiero a corto plazo, el desequilibrio financiero a largo plazo y el desequilibrio total o quiebra. Vamos a verlos. En el caso del equilibrio total, la empresa financia todo su activo mediante recursos propios. Al no existir deudas, sus resultados no perjudican ni benefician a nadie, salvo a sus socios. En realidad, esta es una situación muy poco frecuente, ya que la mayoría de empresas mantienen deudas, aunque solo sea con sus proveedores. Otra situación patrimonial es la llamada estabilidad o equilibrio financiero. En este caso, la empresa financia parte de su activo con recursos ajenos, tanto a largo como a corto plazo, pero se cuenta con un fondo de maniobra positivo, es decir, parte de su activo corriente se financia con capitales permanentes, es decir, con neto o con pasivo no corriente. Hasta ahora las situaciones vistas eran buenas para las empresas, el desequilibrio financiero a corto plazo ya no lo es tanto. En este caso, la empresa financia parte de su activo no corriente con recursos ajenos a corto plazo, lo que es una buena forma de crearse problemas de liquidez, ya que el fondo de maniobra, en este caso y como ya vimos anteriormente, es negativo. Mal asunto. No obstante, el equilibrio se puede restablecer siempre que la empresa consiga liquidez inmediata. ¿Cómo? Pues mediante aportaciones de los socios que aumenten el neto o mediante la refinanciación de la deuda, pasando deudas de corto plazo a largo plazo. Esto restablece el fondo de maniobra y resuelve los problemas de liquidez. Sin embargo, si la empresa prevé que no va a ser posible efectuar los pagos ni va a poder refinanciar sus deudas, debe solicitar del juez el concurso de acreedores. En el peor de los casos, esto puede conducir a una situación de suspensión de pagos, es decir, a que no pueda pagar a sus acreedores. Si la falta de liquidez es mal asunto, aún es peor el desequilibrio financiero a largo plazo. En este caso, el activo se financia totalmente con recursos ajenos. No existe patrimonio neto, con lo cual la empresa está descapitalizada y todos los recursos financieros son deudas. Si la empresa no es capaz de revertir esta situación, para pagar esas deudas solo queda una solución, que es vender el activo, con lo cual la empresa ya no podrá seguir funcionando y terminará por desaparecer. Y finalmente tenemos la peor de las situaciones posibles, el desequilibrio total o quiebra. Esto ocurre cuando la empresa carece de fondos propios y las pérdidas se han comido parte del activo, con lo cual este resulta insuficiente para hacer frente a las deudas. Es decir, ni siquiera vendiendo todo el activo, la empresa podría pagar a sus acreedores. La única salida que le queda en este caso es la liquidación, es decir, venderlo todo, transformarlo en dinero y posteriormente repartir esos fondos entre sus acreedores, hasta donde lleguen, claro. Es lo que se conoce como quiebra.
Para analizar la situación económica y financiera de la empresa, podemos recurrir al análisis de una serie de relaciones entre diferentes masas patrimoniales o resultados. Son lo que se conocen como ratios. Un ratio no es más que un cociente, una división, un reparto. Si dividimos A entre B y nos da como resultado C, eso quiere decir que por cada unidad de B tenemos C unidades de A. Dependiendo de lo que sean A y B, ese resultado puede ser positivo o negativo para la marcha de la empresa. Vamos a ver unos cuantos ratios y a comentarlos. El primero es el llamado ratio de liquidez. Este ratio compara el activo corriente con el pasivo corriente. Está relacionado con el fondo de maniobra, ya que en su cálculo intervienen las mismas masas patrimoniales, aunque en este caso se dividen. Lo ideal es que nos dé un resultado de entre 1,5 y 2, aunque lo realmente malo sería que nos diese un resultado inferior a 1. Eso significaría que el activo corriente es menor que el pasivo corriente y que por tanto el fondo de maniobra es negativo, cosa que, como ya vimos anteriormente, no es nada bueno para la empresa. Veamos un ejemplo. Supongamos que nuestra empresa tiene un activo corriente de 100.000 euros y un pasivo corriente de 80.000. Eso nos da un resultado para este ratio de 1,25. ¿Qué quiere decir este resultado? Bueno, pues por cada euro que la empresa debe a corto plazo, tiene en efectivo o cerca del efectivo, clientes a los que se les cobrará en breve o mercancías que se venderán pronto, 1,25 euros. Vamos, que no se prevén problemas de liquidez y la empresa podrá hacer frente a sus deudas de corto plazo sin mayor problema. Otro ratio es el de tesorería, que compara el efectivo más los clientes con las deudas de corto plazo. Es decir, al anterior ratio de liquidez le quitamos del numerador el valor de las existencias. Supongamos que nos da un resultado de 0,90. ¿Qué quiere eso decir? Pues que por cada euro de deuda a corto plazo, la empresa tiene en efectivo o muy cerca del efectivo, clientes a los que se les cobrará en breve, 90 céntimos. Bien, no es un mal resultado. En general se considera que este ratio da un buen resultado si está entre 0,75 y 1, aunque siempre hay que tomarse estas referencias con cierta flexibilidad, ya que no todas las empresas son iguales ni se trabaja igual en todos los sectores. El último de los ratios de tesorería es el llamado ratio de tesorería inmediata o disponibilidad. Este compara el efectivo, es decir, el dinero que hay en la caja de la empresa o en las cuentas corrientes de los bancos, con las deudas de corto plazo o pasivo corriente. Este ratio lo que nos dice es qué parte de esas deudas se pueden pagar de inmediato, de ahí su denominación. Un buen resultado en general podría estar entre 0,1 y 0,3, ya que el pasivo corriente se va pagando a lo largo del año y no se paga todo junto, todo a la vez en el mismo momento. Se trata de deudas que hay que ir pagando poco a poco, por lo que no es necesario tener en efectivo todo el importe de las mismas. Otro ratio interesante es el de inmovilización, que se obtiene al dividir el inmovilizado entre el neto más el pasivo no corriente. Es otro ratio relacionado con el fondo de maniobra y su resultado debería ser inferior a 1 para que este sea positivo. Imaginemos que nos da 0,75. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Como vimos antes, por cada euro de fondos a largo plazo, la empresa se ha gastado 0,75 en inmovilizado. Es decir, que ha dejado 0,25 euros de fondos de largo plazo para dedicarlos al activo corriente, por lo que parte de ese activo corriente se está financiando con fondos de largo plazo, resultando un fondo de maniobra positivo. Esta es una buena situación. El ratio de endeudamiento nos mide la deuda de la empresa, el exigible total o suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente. Se le puede llamar de cualquiera de esas dos maneras. Bien, nos mide esa deuda en relación a los recursos propios o neto. Un buen valor para este ratio estaría en torno a 0,5. Es decir, que por cada euro de recursos propios solo hay 0,5 euros de deuda. La mitad de los recursos son deuda, mientras que la otra mitad los aportan socios o los genera la propia empresa. El ratio de autonomía es justo el inverso del anterior, ya que se calcula dividiendo los recursos propios o neto entre el exigible total o deudas totales. Un valor aceptable para este ratio estaría por encima de 0,5, es decir, que por lo menos haya 0,5 euros de neto por cada euro de deuda.
El ratio de calidad de la deuda no mide lo buena o mala que es esta, sino que mide la parte que representan las deudas de corto plazo respecto al total de deudas de la empresa. Esto es, se divide el pasivo corriente entre el pasivo total. Un buen valor podría ser 0,5 o menos, es decir, que menos de la mitad de las deudas lo son a corto plazo. El ratio de garantía nos dice cuántas garantías, cuántos activos aporta la empresa para poder responder de sus deudas. Es un ratio que analizan con detenimiento las entidades financieras antes de conceder un préstamo. Lo que se hace es comparar el activo total con el pasivo total, es decir, con las deudas de la empresa. Su valor debería estar entre 1,5 y 2,5 como referencia, es decir, que la empresa debería tener por cada euro de deuda al menos 1,5 euros de activos. Vamos, que si en cualquier momento se quisiesen devolver las deudas, la empresa, vendiendo sus activos, podría pagarlas sin mayor problema. Todos los ratios vistos hasta ahora implicaban al balance de situación, pero ahora vamos a incorporar también a la cuenta de pérdidas y ganancias. Son los llamados ratios de rentabilidad, y son dos. El primero es el ratio de rentabilidad económica y el segundo el ratio de rentabilidad financiera. El ratio de rentabilidad económica mide la rentabilidad pura de la empresa en relación a su actividad principal, comparándola con la totalidad de recursos empleados. Es decir, mide los beneficios totales de la actividad empresarial representados por el BAIT en relación a los recursos utilizados para producirlos, es decir, el activo. Se utiliza el BAIT porque ese beneficio es el que paga no solo a los socios en forma de dividendos, sino también a los acreedores en forma de intereses y a las administraciones en forma de impuestos. Sin embargo, para los dueños de la empresa, aunque la rentabilidad económica está bien, de hecho está muy bien, no es lo más importante. Por supuesto que una buena rentabilidad económica es importante y necesaria, pero al dueño lo que le interesa es saber cuánto dinero se lleva de la empresa respecto a lo que ha invertido en ella, es decir, le interesa la relación entre el beneficio neto y los recursos propios de la empresa, fundamentalmente el capital social. Así, si una empresa ha obtenido 100.000 euros de BAIT, pero descontando el resultado financiero y los impuestos, este se queda en un beneficio neto de 70.000 euros y los propietarios resulta que han invertido 200.000 euros en la empresa, la rentabilidad financiera sería del 0,35. Es decir, por cada euro que los propietarios han invertido en la empresa, están recuperando 0,35 euros. Pero es que, además, el ratio de rentabilidad económica nos proporciona más información. En concreto, si lo multiplicamos y dividimos por las ventas, podemos descomponerlo en dos factores: el BAIT entre las ventas y las ventas entre el activo. El primero de estos factores lo que nos dice es que es el beneficio que obtiene la empresa por cada euro vendido. A esta cifra también le podemos llamar margen de beneficio. Por ejemplo, una empresa que ha vendido por valor de 2 millones de euros en un año y ha obtenido unos beneficios de 100.000 euros tendría un margen de 0,05. Esto es, por cada euro de ventas está ganando 5 céntimos de beneficio o, lo que es lo mismo, tiene un margen del 5%. Por otra parte, las ventas entre el activo nos dicen cuántas veces se vende el importe equivalente del activo a lo largo del año. Es lo que se conoce como rotación. Si la empresa de antes, con 2 millones de euros de ventas, tiene un activo de 500.000 euros, pues nos va a dar una rotación de 4. Ha materializado ventas por 4 veces el valor de su activo. La rentabilidad económica de esta empresa será el resultado de multiplicar el margen por la rotación. Es decir, en este ejemplo, 0,05 por 4, lo que nos da 0,20 o un 20%. Es decir, que con un modesto margen y gracias a una rotación alta, la empresa tiene una buena rentabilidad económica. Podemos pensar en negocios con una buena rentabilidad que se debe sobre todo a uno de esos factores. Por ejemplo, las joyerías, que no tienen una rotación muy alta, sus establecimientos no están llenos de gente ávidos por comprar, sino que obtienen su rentabilidad económica sobre todo a través de márgenes generosos. Venden poco, pero ganan mucho en cada venta.
Sin embargo, en un supermercado sucede justo lo contrario. Su margen es reducido, pero con las elevadas ventas que materializan a lo largo del año, pueden conseguir una buena rentabilidad económica. Y ya para cerrar este tema, nos vamos a ocupar de la fiscalidad en la empresa. Recordemos antes de nada que existen tres clases de tributos. Las tasas o precios que se abonan al Estado por algunos de los servicios que nos presta, por ejemplo, se pagan tasas cuando el Estado nos expide algunos documentos que necesitamos, cuando nos vamos a examinar del carnet de conducir, cuando nos vamos a examinar de las pruebas de ABAU. En general, la tasa es el pago de un servicio que se recibe. Las contribuciones especiales, por su parte, son cantidades que se abonan cuando el sujeto pasivo obtiene una ventaja económica de alguna actuación pública. Por ejemplo, nos mejoran la calle en la que vivimos y a consecuencia de ello se revaloriza nuestra propiedad. Bien, pues entonces el ayuntamiento, en este caso, podría cobrarnos una contribución especial relacionada con ese incremento del valor de nuestra propiedad. Y finalmente tenemos los impuestos, que son pagos sin contraprestación directa. Son pagos exigidos por el Estado. Existen numerosos impuestos, pero para el caso de las empresas, los que más nos interesan son tres: el IRPF, o impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IS, o impuesto sobre los beneficios de las sociedades, y el IVA, o impuesto sobre el valor añadido. En cualquier impuesto identificamos los siguientes elementos. El sujeto activo, que es el encargado de gestionar el pago ante Hacienda, lo cual no quiere decir que sea quien paga el impuesto. Por ejemplo, en el IVA es el consumidor el que lo paga, pero son las empresas quienes hacen el ingreso en Hacienda. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que está obligada a pagar el impuesto. También tenemos el hecho imponible. Es el hecho o acción que origina la obligación de pagar el impuesto. En el IRPF ese hecho es la obtención de renta, en el impuesto de sociedades es la obtención de beneficios por la empresa y en el IVA el hecho de consumir. Luego tenemos la base imponible, que es la cuantificación del hecho imponible. En el IVA, por ejemplo, la base es el precio del producto comprado. En el IRPF la base es la suma de las rentas obtenidas y en el impuesto de sociedades es el monto del beneficio. La base liquidable, por su parte, es la base imponible menos las deducciones de la base. A continuación, tenemos el tipo impositivo, que es un porcentaje o tipo que se aplica sobre la base. En algunos impuestos es fijo y en otros hay varios. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades es siempre el 25%, mientras que en el IVA, por ejemplo, hay tres tipos diferentes: el 4, el 10 y el 21%. A continuación tenemos la cuota tributaria, que es el tipo impositivo multiplicado por la base. Esto nos da la cuota llamada también cuota íntegra. Si a la cuota íntegra le restamos las deducciones, si las hubiera, ya que no siempre las hay, ni siempre son las mismas, nos queda la llamada cuota líquida. Y si a esta le restamos los pagos a cuenta o retenciones realizados, entonces tenemos la llamada cuota diferencial. Lo que el sujeto pasivo paga realmente es la cuota líquida. La cuota diferencial simplemente surge porque a lo largo del año se van haciendo pagos provisionales a cuenta de lo que habrá que pagar a final de año, y esos pagos pueden ser iguales, menores o incluso mayores a lo que realmente habría que pagar, con lo que el resultado de la cuota diferencial podría ser cero, podría ser positivo o podría ser negativo. En este caso, las famosas devoluciones de Hacienda, que no son tales en realidad. Por otra parte, los principales tipos de impuestos son los que comentamos a continuación. Estos pueden ser directos o indirectos. Los primeros gravan la renta de las personas físicas o jurídicas. Los más importantes son el IRPF y el impuesto de sociedades. Los impuestos indirectos, por su parte, recaen sobre manifestaciones indirectas de la renta, como por ejemplo el consumo. El más importante, aunque no el único, es el IVA. Los impuestos también pueden ser proporcionales o progresivos. Los proporcionales, como el impuesto de sociedades o el IVA, son aquellos en los que el tipo impositivo no cambia en función de la base imponible. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades el tipo impositivo es el 25%, sea cual sea la cifra de beneficios. Al comprar un coche se paga el 21% de su precio, tanto si es un coche caro como si es un coche barato. Por su parte,
Los impuestos progresivos son aquellos en los que el tipo impositivo crece a medida que lo hace la base imponible. En el IRPF, por ejemplo, se paga un porcentaje mayor de la renta cuanto mayor es esta. Así, una persona que gana, por ejemplo, 20.000 euros anuales puede pagar un 12% de IRPF, pero otra persona que gana 70.000 euros pagará un porcentaje mayor, por ejemplo, un 35%. Finalmente, también distinguimos entre los impuestos según el llamado ámbito de gestión. Así tenemos los impuestos estatales, los autonómicos y los locales. Son impuestos estatales aquellos que gestiona el Estado de forma centralizada, para todo el país, como sucede con el IRPF, una parte realmente, porque otra se cede a las comunidades autónomas, el impuesto de sociedades y el IVA. Son impuestos autonómicos aquellos cuya gestión está encomendada a las autonomías. Pueden ser impuestos cedidos por el Estado o pueden ser impuestos creados por las propias autonomías. Parte del IRPF y otros, como el impuesto de sucesiones o donaciones, impuestos propios como los impuestos ambientales, los impuestos sobre el juego, etc. Finalmente, son impuestos locales aquellos cuya gestión la abordan las entidades locales, los ayuntamientos sobre todo, como sucede en el caso del IAE, el impuesto sobre actividades económicas, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre vehículos. Llegados a este punto, hay un asunto que nos interesa despejar aquí. Se trata de las diferencias entre la fiscalidad del empresario individual, el autónomo, y el empresario social, las sociedades. El empresario individual o autónomo está sometido al IRPF y al IVA. Puede elegir entre dos formas de tributación: la llamada estimación objetiva o sistema de módulos, que consiste en calcular el beneficio de una actividad asignando un cierto beneficio a determinados indicadores o módulos, como el número de trabajadores, los metros cuadrados de local, el número de mesas de una cafetería y otros. Este sistema no nos da un resultado exacto de la actividad empresarial, sino una aproximación en función de esos indicadores. El otro sistema es la llamada estimación directa, que calcula el beneficio de la actividad empresarial a través de los datos obtenidos a partir de la contabilidad del negocio, resumidos en su cuenta de pérdidas y ganancias. Este método sí que nos da el beneficio exacto, pero tiene como inconveniente ser más complejo, lo que para, por ejemplo, empresarios autónomos puede suponer un cierto engorro. Las sociedades, por su parte, están sometidas, entre otros, al impuesto de sociedades y al IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Deben llevar una contabilidad conforme al Plan General Contable y cumplir con todas las obligaciones contables, algunas de las cuales pues ya se expusieron en el vídeo anterior. Y con esta cuestión relativa a los impuestos damos por finalizado este bloque 6. Ya solo nos queda el tema dedicado a las inversiones en la empresa. Hasta entonces, espero que el vídeo os haya gustado y ayudado. Nos vamos a ver en nada. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y a seguir con mucho ánimo. Hasta pronto.